We have only just begun to fight and fight decisively. Apenas hemos comenzado a pelear y a pelear de forma decisiva. Son las palabras que acaban de escuchar de Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. Pero un momento, la guerra arrancó el sábado pasado y de acuerdo con Hegseth, esto recién comienza. Los ataques estadounidenses e israelíes se multiplican en Irán, en Líbano y también las retaliaciones iraníes se hacen sentir a lo largo del Golfo. Las consecuencias económicas también son palpables con los precios del crudo disparándose y repetimos esto, según el Pentágono estadounidense, apenas está comenzando. Yo soy Johan Ramírez y es un gusto saludarlos en esta nueva edición de DW Actualidad en Análisis. ¿Hasta dónde llegará esta guerra y cuánto podrán resistir los distintos actores aquí implicados? Ese será el tema de hoy y para responder a esa y otras preguntas saludo desde Múnich, en Alemania, a Marina Mirón. Ella es experta en estrategia militar del King's College de Londres y desde Miami, en Estados Unidos, a Manuel Superville, coronel jubilado del ejército estadounidense y ex asesor del Comando Sur y de las Fuerzas Aliadas en Afganistán en los años 2005 y 2006. Bienvenidos al programa a ambos. Me gustaría comenzar contigo, Marina. La guerra, decimos, cumple ya entonces una semana. ¿Cuánto más pueden resistir las partes, pero sobre todo, cuánto más puede resistir Irán, Marina? Buenos días, es un gusto. Primeramente, lo que tenemos que entender que es muy fácil empezar una guerra y muy difícil terminarla. Es decir, hay muchos factores que tenemos que considerar para poder proyectar escenarios diferentes, cómo se puede desarrollar la guerra. Primeramente, la cantidad de municiones que se gastan por ambas partes y también drones. Sabemos que en términos militares los Estados Unidos son superiores a la capacidad que tiene Irán y también en términos económicos, por supuesto. Israel es un actor que sí tiene una economía fuerte, pero más pequeña y depende en términos militares de los Estados Unidos. Entonces, tenemos el problema aquí de que Irán no tiene una economía fuerte, tiene una inflación, pero sí que tiene capacidades asimétricas y además tiene un montón de misiles y de drones baratos. Es decir, que en términos militares, lo que busca Irán es una guerra de desgaste. Busca desgastar la voluntad, digamos, política de los Estados Unidos bajo presión de la comunidad internacional, como países europeos que ahora están sintiendo el efecto de la guerra, y también países del Golfo. Bloqueando el estrecho de Hormuz, ahora estamos viendo cómo se suben los precios del petróleo y sabemos exactamente que para los Estados Unidos están gastando un montón de municiones, es decir, que tienen que aumentar su producción en municiones, eso es lo que habla en este momento. Y puede ser que no se trata tanto de la capacidad militar, sino de la presión y de la voluntad política, porque para el gobierno estadounidense, claro, salir como ganadores de esta guerra rápidamente sería lo mejor y que continúa Israel o quien sea, Israel en este caso. Pero estamos viendo que la cosa no es tan fácil. Yo creo que si entramos en una guerra de desgaste, entonces eso sí que podría durar mucho tiempo. Me interesa mucho eso que mencionas, la guerra de desgaste. Y señor Superville, yo le pregunto sobre este tema porque da la impresión de que la capacidad, cuando hablamos del otro lado de Estados Unidos, pareciera que se da por sentado que esas capacidades militares de personal, de tropas, de municiones, no se podrían ver comprometidas en un conflicto largo para Washington. ¿Es así? Sí, estoy de acuerdo con eso, lo que dice usted y también con lo que dijo Marina, porque los Estados Unidos tiene intereses, vamos a decir, por todas partes del mundo. No nos olvidemos que hasta hace poco el enfoque estaba sobre China y proteger a Taiwán y todo lo demás. Y entonces recién el presidente cambió la estrategia a decir enfocarnos en el continente occidental. Y ahí vimos lo que empezó con en septiembre del año pasado, con los ataques a los buques, la captura de Maduro, etc.
y que ahora acaba de comenzar una nueva operación supuestamente antidroga, antinarcotraficante, utilizando a Ecuador y otros países también en Sudamérica. En otras palabras, que Estados Unidos no tiene el lujo de enfocarse exclusivamente en Irán y como también como se dijo, la capacidad asimétrica de Irán, eso es un factor muy importante porque eso cuesta muy poco y puede tener resultados muy graves, mientras que Estados Unidos depende de, vamos a decir, de este tipo de actividad convencional, de municiones, de gastos costosísimos comparado a lo que les cuesta a Irán. También se debe notar que, por lo que entiendo recién, Rusia supuestamente se está reportando que le ha estado ya, como dijo Marianne, proveyéndole a los iraníes inteligencia, que eso es lo que falta. Los iraníes están débiles en eso, en términos de saber exactamente donde deberían de apuntar sus misiles y drones, pero con ayuda de Rusia eso se va a convertir en algo mucho más peligroso para las fuerzas que está atacando Irán. De manera que esta guerra no solamente se prolonga en el tiempo, sino que también toma una escala mayor con estos otros actores que comienzan a intervenir. Usted menciona Rusia y quiero volver con eso, pero más adelante, porque ahora que ya hablamos de las capacidades que tiene Irán y las capacidades de Estados Unidos, me pregunto, Marina, ¿qué pasa con Israel? ¿Cuánto tiempo más puede sostener Israel una guerra como esta? Muy difícil de predecir porque tenemos que tener en cuenta la magnitud, o sea, el número de los ataques al día. Eso cuesta millones. Hasta ahora han costado a ambos países, los Estados Unidos y Israel. Y sabemos que para defenderse Israel depende de misiles interceptores fabricados en los Estados Unidos. Por eso digo que todo va a depender de los Estados Unidos y de su capacidad de producir misiles, digamos, más rápido que los están gastando en este momento. Israel sí que tiene, digamos, la voluntad política, lo que le podría faltar a los Estados Unidos, sobre todo ahora, porque hay un montón de crítica por parte de senadores demócratas con relación a la operación en el Medio Oriente. Pero también tenemos que tener en cuenta que Israel ahora está lanzando una operación en Líbano contra el grupo Hezbollah. La situación en Gaza todavía no se ha resuelto. También tenemos una situación bastante compleja en el sur de Siria. Entonces, estos son todos puntos que Irán podría utilizar en términos asimétricos. Yo creo que con esta intensidad que tenemos ahora, bueno, no lo puedo predecir con toda la certeza, pero no creo que van a durar mucho. O sea, la intensidad tendrá que bajar por motivos que acabo de mencionar, que los misiles se desgastan y es muy costoso. Entonces, lo que supongo que veremos una guerrilla, mejor dicho, de baja intensidad que Israel sí que podría sostener más tiempo, o sea, hablamos de años. Pues esto contrasta radicalmente con lo que de alguna forma parece que preveía la Casa Blanca, porque hay reportes que indican que cuando en Washington se estaba discutiendo si atacar o no a Irán, el vicepresidente J.D. Vance había estado reacio durante mucho tiempo a cualquier tipo de actividad, de operación militar contra el régimen islámico. Había dicho algo como que si Estados Unidos atacaba tenía que hacerlo, tenía que go big and go fast, había sido decir, ir en grande de forma contundente y hacerlo rápido. Sin embargo, tras los primeros ataques, Trump dijo que esto duraría algunos días y el miércoles Pete Hegseth, secretario de Guerra, dijo que la guerra podría durar hasta 8 semanas. Señor Superville, ¿hay un error de cálculo por parte de Washington que subestimó las capacidades iraníes? Mira, yo no creo que fue un error, yo creo que es que no hubo un plan, no hubo no se pensó bien esto. Yo recuerdo que antes de que comenzara esto, el chairman de los Chiefs of Staff dijo que Kane advirtió que veía muchos peligros y muchos riesgos con conducir algún tipo de ataque contra Irán. En otras palabras, que
no han decidido. Yo todavía no he escuchado claramente qué es el objetivo, porque normalmente cuando estas cosas ocurren, desgraciadas como son, alguien, el que está atacando, va a declarar la razón y los objetivos de la acción. Y en este caso hemos escuchado por lo menos 4 o 5 razones por esta acción. Así que eso lo que permite entonces al gobierno americano es tener la flexibilidad de poder declarar cuándo es que ganaron, porque si no declaran exactamente qué es el objetivo, entonces tienen la flexibilidad de decir, bueno, cumplimos con esto aquí o cumplimos con el otro objetivo, y entonces le permite a ellos no tener que ser serios en las razones y explicarle al pueblo estadounidense de por qué estamos en guerra. Y yo sé que, mira, y el Congreso americano, los republicanos en la Cámara de Representantes y en el Senado, los dos tuvieron la oportunidad de votar en favor de aplicar el War Powers Act Resolution, que hubiera limitado el uso de fuerza por parte del presidente, y en ambas cámaras lo rechazaron. En otras palabras, que se lavaron las manos políticamente, vamos a decir, de esto, porque se sabe que el pueblo de estadounidense está bastante fuerte en contra de esta guerra, incluyendo a muchos del grupo político del presidente. Así que esto no es una guerra popular que fue demandada por el pueblo, al contrario, es bastante no popular. En efecto, yo leía a principios de esta semana una encuesta que mencionaba a la agencia Reuters y decía que 1 de 4 estadounidenses estaba en contra de la guerra, una cifra que se repetía incluso dentro de los votantes republicanos. Esto forma tal vez parte, por eso le preguntaba por si había un error en el cálculo que había hecho la Casa Blanca antes de entrar en esta guerra. Y yo, Marina, te pregunto básicamente lo mismo, pero del otro lado, porque recuerdo que en las semanas que precedieron estos ataques de Israel y Estados Unidos, Irán amenazaba permanentemente diciendo que un ataque en su contra desataría una furia tremenda, una retaliación como nunca se había visto antes. Y ahora que ese ataque ocurrió y esas retaliaciones están teniendo lugar, yo me pregunto, ¿es esa la furia iraní que habían anunciado o también Irán cometió un error de cálculo? Bueno, primeramente quisiera decir que estoy de acuerdo con el coronel Superville y que quisiera hacer hincapié en que posiblemente hay un objetivo político interno a el que se vincula la fuerza militar dentro de los Estados Unidos, pero oficialmente en el espacio informativo no se va a nombrar para poder hacer maniobras políticas, porque de esa operación depende también el control del Congreso de los republicanos. Sabemos que las elecciones, las primaries, ya van a empezar y el noviembre de este año será muy importantísimo para Donald Trump. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, en cuanto a Irán, yo creo que después de la guerra de 12 días, Irán estaba preparándose para un escenario así. O sea, a lo mejor no lo han esperado porque hubo negociaciones con los Estados Unidos la semana pasada, el jueves, y además los iraníes decían que están avanzando en las negociaciones. Pero sin embargo, yo creo que ellos ya se estaban preparando, estaban intentando de reponer sus misiles, sus drones para un escenario así. Luego, lo que hay que entender también es una forma de disuadir al enemigo. Es decir, que a lo mejor no hemos visto todo lo que tiene Irán porque los informes que existen en el espacio público hasta este momento no indican que Irán ha utilizado sus misiles más avanzados. Entonces, esto sí que podría venir. Y la estrategia de Irán también hay que entenderla como una escalada horizontal. Entonces, claro, si Irán ahora empieza con utilizar todas las herramientas que tiene a su disposición, en 2 meses se queda sin nada. Entonces, ellos tienen que calcular con mucho cuidado qué herramientas se utilizan para aumentar la presión
pero para evitar una escalada vertical. Y eso es lo que estamos viendo ahora. O sea, yo creo que sí que Irán no se ha fiado en ningún momento de los Estados Unidos. Sí que hubo una esperanza que las relaciones se podrían arreglar, pero sin embargo se estaban preparando para digamos, un segundo turno de la guerra que hemos visto en junio del 2025. Sí, me interesa mucho. Tú mencionabas el cálculo político que podría haber detrás de esta guerra, que por supuesto no se dice de forma pública. Y yo me pregunto, señor Superbill, porque estamos de acuerdo en que, hablando ya de política interna, esta semana Donald Trump recibió un espaldarazo en el Senado, que rechazó limitar los poderes del presidente en lo que respecta a las operaciones en Irán, precisamente. Pero desde su experiencia en el ejército estadounidense y como ex asesor del Comando Sur y de estas operaciones en Afganistán, señor Superbill, ¿cuánto tiempo más podría durar ese respaldo político de cara a un conflicto que eventualmente se prolongue mucho más de lo esperado? ¿Y qué podría pasar para que ese respaldo cambie? Bueno, como dijo Marín, las elecciones son en noviembre. Así que, y considerando que hay una gran proporción de republicanos que están en contra de esta guerra, yo creo que si esto sigue mucho más allá, si sigue y se está acercando ya a las elecciones, les va a causar mucho problema para el Partido Republicano cuando lleguen las votaciones, porque ya están en problemas, pero si sigue esta guerra, y especialmente, no solamente que siga, pero mira, en cualquier momento, creo que escuché o que leí que unos aviones de Kuwait, creo que eran de Kuwait, tumbaron a unos aviones de bombardeo iraní o misiles. La cosa es que evitaron a un desastre donde esos cohetes iban a caer en unos de los cuarteles de los americanos allá, de los estadounidenses. Entonces, si viene un evento así, de cualquier tipo de suerte o que tenga Irán, y fueran a morir muchos americanos, ya ahí el cálculo político en los Estados Unidos va a cambiar radicalmente y se están arriesgando mucho los republicanos y el presidente conseguir esto. Mientras más tiempo ocurre, le da más tiempo que ocurre algún tipo de catástrofe donde mueren muchos estadounidenses. Así que yo no veo qué es lo que van a hacer los republicanos aquí ahora, qué es lo que va a hacer el presidente. Como dije, no entiendo qué es el objetivo, y no lo quieren decir y no lo van a decir, porque quieren tener siempre esa manera de escaparse de esto, declarar guerra, declarar victoria y salirse de ahí. Mientras tanto, yo creo que aquí Israel y los Estados Unidos están tratando de tomar ventaja de este corto tiempo que tiene para degradar en la mayoría posible las capacidades de Irán a seguir con sus armamentos. El régimen yo no lo veo que está en peligro por el momento, el régimen de Irán. No se están enfocando en eso. Y es un régimen que está por todas partes de la sociedad, en la parte económica, la banquera, la producción, todo. Es que es como un cáncer que está todo dentro de la sociedad y va a ser muy difícil es sacarlo. No es imposible, pero de eliminarlo. Sí, pero era una de las razones por las que han argumentado para justificar esta guerra. Buscaban un cambio de régimen. Luego era defensa anticipada ante una potencial agresión iraní, acabar con el programa nuclear, cosa que el año pasado Trump había dicho que había quedado completamente destruido y sin embargo lo han hecho. En fin, efectivamente todo esto puede pasar una factura política al presidente Donald Trump, como usted decía, de ocurrir bajas importantes de las tropas estadounidenses. Pero la factura no solamente es política, sino también económica, porque una guerra como esta cuesta muchísimo dinero. Y yo me pregunto, Marina, ya antes de la guerra, Irán atravesaba una situación tremendamente complicada, una economía cuya inflación, si no me equivoco, rondaba ya el 50%. Tú lo habías mencionado también antes. ¿Cómo hace un país en esas condiciones para financiar un enfrentamiento armado de estas magnitudes?
Lo que tenemos que entender que Irán ya está acostumbrado a vivir bajo sanciones y ellos han desarrollado un sistema para evitar sanciones. Luego la exportación del petróleo, por ejemplo, China le estaba apoyando a Irán ya hace mucho tiempo en términos económicos, incluso ha invertido en la infraestructura en Irán dentro del país. Entonces ahora países como Rusia, países como China, Corea del Norte posiblemente también van a apoyar a Irán como puedan porque no quieren perder influencia en esta región, porque lo que tenemos que entender que Irán es el último país que representa, digamos, el centro del Islam chiita. Pakistán también está preocupado por lo que está pasando porque esa guerra podría desencadenar una guerra más grande entre diferentes fracciones dentro del Islam. Hay un montón de grupos. Sabemos, por ejemplo, que los Estados Unidos o la CIA estaban pensando en apoyar a los kurdos en Irak para que atacaran el norte de Irán o para que infiltraran el norte de Irán, utilizaran los kurdos dentro del territorio de Irak para montar una guerrilla. Entonces, claro, Irán sí que puede sobrevivir en este escenario con apoyo externo, pero no será, digamos, un apoyo obvio. Por ejemplo, después de o durante de la guerra de 12 días, China estaba mandando aviones con cargas. No sabemos lo que era, pero sí que había informes en la prensa iraní que llegaban aviones de China. Creo que Rusia también ha mandado algo. No sabemos si es apoyo militar o apoyo económico o como sea. Entonces, en este sentido, y además Irán no depende del dólar estadounidense, entonces tiene más posibilidades de evitar sanciones. Dicho lo cual, yo creo que en este sentido, a pesar de la situación pesísima y a pesar de que las protestas que hemos visto han empezado por la economía siendo tan débil dentro del país, ahora, como el país y como dice el gobierno iraní, ha sido atacado otra vez porque Irán mantiene que estaban negociando, querían arreglar la situación y las relaciones con Estados Unidos y quizás mejorar la situación económica de Irán, pero fueron atacados por los Estados Unidos e Israel. Entonces yo creo que a pesar de todo lo que está pasando, este mensaje del gobierno va a fortalecer, digamos, la paciencia de la población iraní, porque el enemigo viene desde fuera y busca destruir a Irán, dicen ellos. Y entonces ahora yo creo que hay una posibilidad bastante pequeña de que hay protestas internas por problemas económicos que tiene Irán. Claro, y era justamente el llamado que hacía Donald Trump tras los primeros ataques, que llamaba a los iraníes a levantarse y a tomar el poder para aprovechar el momento de debilidad que atravesaba el régimen. Hablamos de la situación económica de Irán, ya lo sabemos, no era para nada buena. Estados Unidos, salvando las distancias, tampoco atraviesa una situación económica la más favorable de su historia, vamos a decirlo. Señor Superville, de acuerdo con su experiencia, ¿puede haber una estimación general aproximada de cuánto le está costando a Estados Unidos mantener este conflicto y además de dónde sale el dinero para financiarlo? Bueno, primero si pudiera comentar decir que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo ahí María, porque cuando el presidente dice, mira, ya su hora al pueblo, le dice al pueblo iraní, mira, ya la hora de su liberación está aquí, tomen poder. Pero el Estado, los guardias de la revolución, son los únicos que tienen las armas ahí, la policía, los militares. Otra palabra, que es un pueblo que a propósito no tiene ninguna manera de cómo defenderse de su propio gobierno. Y por eso es que vimos esos masacres. Y esos masacres no eran bajo estas circunstancias. Yo no tengo ninguna duda de que si ahora fuera a haber algún tipo de manifestación en contra del régimen por ciudadanos, que la reacción sería mucho peor, mucho más violenta de lo que pasó
hace unas semanas atrás. Así que eso no va a ocurrir. En términos de los costos a Estados Unidos, es como dicen en inglés, what's the burn rate? ¿Cuánto estás gastando? Porque simplemente tener las fuerzas presentes en el vecino de Irán, eso ya cuesta dinero. Aunque no dispares ni un misil, ya eso está costando un montón de dinero. Y entonces cuando empiezas a tirar misiles y bombas, etcétera, también depende. Si estás atacando 3, 4, 5 veces al día, es algo. Si estás atacando 30 veces al día, se multiplica el costo de eso, de las municiones, por un factor de 10. Así que depende mucho. Ellos tienen control, vamos a decir, de qué intensidad quieren gastar en esto. Y también Estados Unidos tiene que estar consciente de que tiene responsabilidades o intereses en otras partes del mundo que también cuesta. Así que tienen que tener, eso es un factor que los va a limitar. ¿Y cómo se paga? Se paga, yo me imagino que igual como hemos estado pagando ya por mucho tiempo, que es con inflación y imprimir más dinero. Esencialmente es lo que hemos estado haciendo ya por un par de décadas, así que esto sería aumentarle a esa deuda nacional que tiene los Estados Unidos, que ya ha llegado a un nivel que no hay ningún economista en los Estados Unidos que cree que estamos en una buena posición a largo plazo por razón de esta deuda que existe. Pues bueno, y ya si en la actual situación 1 de 4 estadounidenses rechaza la guerra, no me quiero imaginar qué va a pasar entonces cuando se comiencen a sentir los efectos económicos de este conflicto en la vida cotidiana de los estadounidenses. Solamente para terminar, una última pregunta, Marina, brevemente, porque no hemos puesto esto en la perspectiva geopolítica y me interesa mucho saber sobre dos actores que tienen un peso importante, Rusia y China. ¿Cuánto tiempo más podrán permanecer en silencio? Porque hasta ahora prácticamente no se han pronunciado al respecto de esta guerra. Y los ataques que Estados Unidos e Israel están llevando a cabo contra esos aliados históricos para China y para Rusia, Irán, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo más estos dos actores de la geopolítica mundial permanecerán en silencio? Bueno, ¿a qué se refiere cuando habla del silencio? Oficialmente, ambos países han condenado lo que hicieron los Estados Unidos y lo que hizo Israel. En términos geopolíticos es mucho más complejo porque sabemos que en su tiempo Irán le apoyó a Rusia, le mandó drones. Los Shahid 136, los que se llaman Irán ahora en Rusia. Entonces, Rusia también tiene un pacto firmado con Irán. China también un pacto de seguridad, entonces están como obligados a proteger al país y eso manda una mala señal a otros aliados de estos dos países, pero a corto plazo Rusia está beneficiándose porque estamos viendo lo que está pasando en el mercado energético y los precios del crudo por barril ya han llegado, si no me equivoco, a $80. Y también la desesperación europea, o sea, durante esa guerra Rusia puede beneficiarse en términos económicos y también en términos geopolíticos. ¿Por qué? Porque la Unión Europea se ha mostrado bastante débil frente a lo que está pasando en el mercado energético. Para China es mucho más complicado porque China estaba importando un montón del crudo de Irán, entonces eso sí que podría afectar a la economía china, pero como no son amigos, digamos, son aliados, Rusia y China. Para Rusia no sería el peor escenario ver a China un poco debilitada para reducir un poco la dependencia y para igualar esta relación. En términos oficiales, en diplomacia, por supuesto, ambos países van a criticar lo que se hace. Pero Rusia tampoco no quiere entrar en este juego geopolítico porque tenemos otros actores. Azerbaiyán, por ejemplo. Azerbaiyán, después del ataque supuestamente iraní, dijo que va a entrar en el conflicto en esta guerra. Luego tenemos Turquía.
Israel, otra cosa. Rusia también ha criticado la operación de Israel en Gaza, pero con mucho cuidado, porque Israel dijo que, bueno, ellos no se meten en el asunto de Ucrania y Rusia no se mete en los asuntos de Israel. Entonces, yo creo que va a haber una diplomacia por parte de Rusia a pesar de los pesares, pero lo que van a hacer los servicios de inteligencia, van a hacer lo que hacen siempre y van a actuar ahí y apoyar a los iraníes, pero eso no va a salir en ningún lado en el espacio público, quizás en libros después de 100 años, cuando se descubre todo lo que ha pasado en esta guerra. China lo mismo. Yo creo que China va a intentar a salvar a Irán y también buscar otras vías para mantener su economía y también su independencia, energética. Sí, y un beneficio colateral que no hemos mencionado, que sacan estos dos actores, es que en medio de esta guerra nadie está hablando ni de Ucrania ni de Taiwán. Bueno, ¿hasta dónde va a llegar esta guerra? ¿Cuánto más podrán resistir los actores? Lo conversábamos hoy acá en DW Actualidad en Análisis con Marina Mirón desde Múnich, experta en estrategia militar del King's College de Londres, y desde Miami con Manuel Superville, coronel jubilado del ejército estadounidense y ex asesor del Comando Sur. A ambos, muchísimas gracias por su tiempo y por este interesantísimo análisis, y a todos ustedes, muchísimas gracias también desde donde quiera que nos hayan seguido. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.